Hola, en este video les muestro un ejemplo de la integral definida con uno de los cálculos más sencillos, que es calcular el área de un triángulo rectángulo. Lo voy a hacer por sumas, como lo indica la definición de integral definida. Inicio con un triángulo rectángulo cualquiera, que le asignaré las letras A, B y C a sus vértices. El ángulo recto será ABC, y AB igual a A y AC igual a B son sus medidas. Aquí está el triángulo. Como lo indiqué con los vértices A, B y C, lado AB igual a A, lado BC igual a B, el lado AC igual a C, y el ángulo ABC recto. Para calcular el área del triángulo por el método de sumar, se refiere a obtenerla aproximándola con rectángulos. Para eso debo dividir la figura en varias secciones y cada una de ellas aproximarla por un rectángulo. Construiré los rectángulos de la siguiente manera. Divido el lado AB entre 5, como se muestra aquí, y trazo los lados paralelos al segmento BC. Esto me da origen a 5 triángulos: el triángulo AD1E1, el triángulo AD2E2, el triángulo AD3E3, el triángulo AD4E4 y el triángulo original ABC. Esos 5 triángulos son semejantes porque los tracé con segmentos paralelos. Procederé a construir los rectángulos con base AD1, AD2, D1, E1, etcétera, etcétera, como se muestra en la figura. Aquí ya se ven claramente los triángulos que están construidos, los rectángulos en los que dividí el triángulo. Si ustedes observan, los triángulos sobrepasan al triángulo original. Los rectángulos tienen un exceso. Por lo tanto, al sumar sus áreas, lo que voy a hacer es obtener un área aproximada del área del triángulo, pero con exceso. Para disminuir el exceso, lo que debo hacer es tomar más divisiones. Entonces, por ejemplo, si yo tomase 10, las bases quedarían como estas dos. Y observen que al tomar esas bases menores, este cuadrito o este rectángulo que está ahí ya no se toma en cuenta, es decir, se disminuye el error. Lo mismo va a pasar con cada uno de los otros rectángulos. Se les va a quitar un trocito y eso significa que el área va a seguir siendo mayor que el área buscada, pero más aproximada. Lo que sigue entonces es calcular el área de cada rectángulo. Para esto podemos tomar que el primer rectángulo es este para mí, y va a ser de base A sobre 5, y su altura es la quinta parte del segmento B, el segmento que mide B, unidades. Entonces sería B sobre 5. Para el segundo rectángulo, que sería su base sigue midiendo A entre 5, pero ahora su altura son 2 pedacitos de B entre 5, 2 pedacitos de B entre 5. El siguiente, el tercero, que sería sería A entre 5, es una A, por 3 B sobre 5. El siguiente sería A entre 5 por 4 B sobre 5. Y el último sería A por 5 veces B sobre 5, que es B. Entonces, si los pongo así y sumo estas áreas, lo que obtengo es la aproximación del área del triángulo. Por cierto, esta suma se puede abreviar de la siguiente manera, usando la notación sigma, que es escribir desde K igual con 1 hasta 5 de A
sobre 5 por K veces B sobre 5. Donde K varía desde 1, 2, 3, 4 y 5. De tal manera que cuando vale 1 obtengo este, cuando K vale 2 obtengo este, cuando K vale 3 obtengo este, 4 y 5. Entonces, la suma es así. Esto nos da pie a generalizar. Si yo divido en más partes, como había dicho que en el ejemplo, entonces lo que puedo hacer es escribir la suma desde K igual a 1 hasta N de A. Ahora divido en N partes y va a ser K por B entre N. Esa es la suma que tengo que hacer ahora cuando yo divida en N rectángulos. La aproximación va a ser mejor si tengo N mayor que 5. Esta suma se puede efectuar de la siguiente manera. Observo que hay varias constantes, como son A, que es la base del triángulo, B, que es la altura del triángulo, y N, que es el número de pedacitos en que voy a dividir la base del triángulo. Y esa N la elijo yo, entonces es constante para mí. Entonces la única que no es constante es K, porque va variando. K vale 1, K vale 2, etc. Entonces puedo factorizar de la siguiente manera. A, B, 1 entre N por 1 entre N por la suma desde que K vale 1 hasta N de la K. ¿Sí? Y aquí le voy a poner el corchete para continuar con la escritura. Y para esta última fórmula, para la suma de los primeros n números naturales, tengo una fórmula y esta se escribe así: A por B por 1 entre N, que esos son los factores que no altero, por la suma que es N por N más 1 sobre 2. Si esta la acomodo, hago las divisiones, entonces me queda A por B por 1 medio de N sobre N por N más 1 sobre N. Y esta la puedo todavía simplificar más. Voy a quitar las figuras para ahí escribir la simplificación. Entonces en esta zona voy a escribir la simplificación y sería 1 medio de A por B por 1 por N entre N es 1 y 1 entre N pues se queda indicada porque no se puede ejecutar, y esto quedaría así. Es decir, la suma desde K igual con 1 hasta N de A sobre N por K por B sobre N es igual a 1 medio de A por B por 1 más 1 entre N. De tal manera que si el número de divisiones lo hago cada vez más grande y más grande y más grande, el número 1 entre N se hace cada vez más cercano a 0. Y entonces, ya cuando el número sea extremadamente grande, 1 más 1 entre N, ¿qué va a hacer? Pues se va a aproximar a 1. Por lo tanto, el área del triángulo se va a aproximar a 1 sobre 2 por A por B en el límite. O sea, el límite, cuando N tiende a infinito, de esta cosa va a ser igual a 1 medio de A por B. Y esa es el área del triángulo calculada por el método de sumas. Bueno, ya hemos calculado el área del triángulo rectángulo
y vemos que coincide con la fórmula que nos han dado desde los inicios de nuestra escolaridad. Y lo importante no es la fórmula que en sí, que ya como dije ya la conocemos, lo importante es el método de cómo se hace el cálculo con una integral definida. La integral definida en sí es todo el procedimiento seguido. Lo que a veces vemos en los libros que le llaman integral definida es el uso de la integral, pero a través de la antiderivada y con el teorema fundamental del cálculo. Y aquí ya es con la definición directa. Espero que les haya servido, con esto me despido.